Bueno, avísenme cuando ven el PowerPoint. ¿Ya se ve? No, profe. No, me parece que lo sacaste recién. No. ¿Salió? Ah, apreté otro botón. Perdón. ¿Ahí? Sí, ahí Ahí sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, no sé qué pasa. Muy bien, bueno. Entonces, en la clase de ayer estuvimos viendo conceptos generales de los equilibrios de formación de complejos. Estuvimos trabajando un poco con algunos conceptos que ustedes ya en realidad conocen, como, bueno, cómo es la estructura de un complejo, qué involucrado, qué es el número de coordinación. Trabajamos en cómo clasificamos los ligandos, hablamos de las constantes de equilibrio, de que las podemos expresar en función de las constantes de los distintos complejos que se van formando y entonces las podemos clasificar como sucesivas o en función de los componentes libres de ligando y ion metálico, entonces la clasificamos como global. Estuvimos trabajando con reacciones de desplazamiento y en la clase de hoy vamos a comenzar con algo que quedó de ayer para terminar de ver esto de la generalidad y ya empezar con las valoraciones, que tiene que ver con los equilibrios concurrentes o simultáneos. ¿Qué quiere decir un equilibrio concurrente? Bueno, en realidad es coexistencia de equilibrios, es decir, que en una disolución puede haber involucrado más de un equilibrio. Nosotros venimos trabajando como con cajitas separadas, como las que vemos ahí, el equilibrio ácido-base, el equilibrio de formación complejo, el de precipitación, el de óxido-reducción, y vamos a ir viendo todos. Pero en realidad, en una disolución puede haber más de un equilibrio involucrado. Sobre todo los equilibrios ácido-base en los distintos equilibrios, ya que el pH es una variable fundamental, ¿sí?, en la formación de los complejos, en los equilibrios de precipitación y demás, es decir, influye y siempre es una variable que hay que tener presente. Entonces, esto de la coexistencia de los equilibrios quiere decir que si bien nosotros vamos tratando los equilibrios de forma separada, tenemos que tener presente que en una disolución puede ocurrir más de un equilibrio a la vez, ¿sí? Y eso por ahí es lo que vamos a trabajar bastante hoy con el tema de las valoraciones. Por ejemplo, los equilibrios ácido-base van a influir, como les decía recién, a los equilibrios de formación de complejo, también a los equilibrios de precipitación y a los de óxido-reducción. Es decir, les decía, el pH de una disolución es muy importante y va a influir en cómo se den los distintos equilibrios. Los equilibrios de formación de complejos influyen a su vez en los equilibrios de precipitación y en los equilibrios de óxido-reducción. Y, por último, en general, los equilibrios de precipitación influyen en los equilibrios de óxido-reducción. También se puede dar la inversa, ¿sí? Pero en líneas generales, esta es la influencia más fuerte, ¿sí? Cómo van interaccionando los distintos equilibrios. Entonces, por ejemplo, para un equilibrio de precipitación, no solamente tenemos que tener en cuenta ese equilibrio, sino que además tenemos que tener en cuenta el pH, es decir, qué equilibrios de ácido-base se van a estar dando en esa disolución y si existe algún ligando, si hay una formación de algún complejo que también pueden influir en ese equilibrio, ¿sí? Entonces, van a ver que en la práctica van a tener puntitas, si bien nosotros no vamos a trabajar y no nos vamos a adentrar en lo que tiene que ver con demasiado con equilibrios concurrentes, constantes condicionales, hoy vamos a ver un poquito y demás, sí que es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿sí?, aunque sea de forma cualitativa, cómo influyen estos equilibrios, ¿sí? Y van a ver que en la práctica van a ir teniendo problemas de formación de complejos, que les habla un poco del pH, o cuando veamos precipitación, equilibrios heterogéneos de precipitación, que les dice que hay un ligando en la solución, o que el pH es tal, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que no son cajitas separadas, sino que van a influir, va a haber coexistencia de equilibrios. Particularmente en los equilibrios de complejos, de formación Profe, de ¿podés poner un cachito para atrás? Sí. Particularmente en los equilibrios de formación de complejos, como vemos, influye,
¿sí? Principalmente el pH de la disolución. Influyen los equilibrios ácido-base que estén involucrados en esa disolución. ¿Puedo pasar? Sí, gracias. Bien, y entonces, si nosotros tenemos la formación de un complejo M más L, que puede dar lugar a distintos complejos, ML, ML2, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta en estos equilibrios concurrentes o simultáneos que el ion metálico, el ion central, nosotros dijimos en la clase de ayer que se comporta como ácido de Lewis. Por lo tanto, si tengo iones oxidrilos presentes en la disolución, pueden interaccionar con ese ion metálico para dar lugar a la formación de las especies hidroxiladas. Lo mismo pasa con el ligando. El ligando dijimos ayer que se comporta como base de Lewis. Por lo tanto, puede interaccionar con los iones hidroño que estén presentes en la disolución para dar lugar a la formación de las especies protonadas de ese ligando, ¿sí? Entonces, en los equilibrios concurrentes que tenemos que tener en cuenta en un equilibrio de formación de complejos va a ser la interacción del ion metálico con los iones oxidrilo, la interacción entre el ligando con los iones hidrógeno, y además, ¿sí? También puede haber competencia con otros ligandos. Ayer vimos que puede haber reacciones de desplazamiento. Y entonces, un ejemplo típico es que para trabajar en equilibrio de formación de complejos, uno tiene que fijar el pH de la disolución y entonces agrega una reguladora. La más común, si uno va a fijar el pH a pH alcalino, es la de amoníaco, cloruro de amonio. Pero el amoníaco es un ligando y actúa como ligando, puede actuar como ligando. Entonces, puede competir con otros ligandos en la disolución. Entonces, estos son los equilibrios que tenemos que tener en cuenta que pueden coexistir con nuestro equilibrio de complejación. Así que además de tener el equilibrio de la formación de complejo, podemos tener presentes estos equilibrios. Para este mismo sistema, que tenemos un metal y un ligando, entonces yo acá planteé todas las posibilidades. Planteé, bueno, la formación de las especies complejas, ML más da lugar a la formación de ML, M más 2L que da ML2 con las correspondientes constantes. Pero además dijimos que el ligando se puede protonar, ¿sí? Y entonces tenemos acá las posibles reacciones de protonación con las constantes de acidez. Y además dijimos que los metales se pueden hidroxilar, ¿sí? Entonces tenemos la formación de los hidróxidos correspondientes con las constantes, ¿sí? De basicidad. Entonces, si nosotros tenemos un medio ácido, si vamos a formar un complejo, ¿sí? Tenemos la formación de un complejo en un medio ácido, recién dijimos, el medio ácido va a favorecer la protonación del ligando. Por lo tanto, si el ligando se va a protonar y va a empezar a participar de estos equilibrios, voy a tener menos disponibilidad de ligando libre en la disolución para que forme parte del complejo, ¿sí? Y por lo tanto, un medio ácido desfavorece la reacción de complejación, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se dan estas reacciones, ¿sí? Que van a dar lugar a la formación de las especies protonadas de ese ligando y por lo tanto va a haber menos disponibilidad de ligando libre para que esté, para poder formar el complejo, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos en medio muy ácido, lo que nos va a pasar es eso. En medio alcalino, esto no pasa, por lo tanto, en medio alcalino el ligando está libre, disponible para formar el complejo. Pero, ¿qué pasa cuando el medio es básico? Va a aumentar la concentración de iones oxidrilo en disolución que pueden reaccionar con el ion metálico para dar lugar a la formación de las especies hidroxiladas. Por lo tanto, eso también desfavorece la reacción de complejación. ¿Por qué? Porque ahora va a haber menos concentración de ion metálico libre disponible para la formación del ligando, ¿sí? Para la formación del complejo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es tan importante, ¿sí? Ver en qué medio vamos a trabajar y cómo ese medio, cómo el pH de ese medio puede favorecer o desfavorecer la formación del complejo, ¿sí? ¿Se entiende cómo interactúan estos equilibrios? En ambos casos, tanto como que si se protona el ligando o si se hidroxila el metal,
eso hace que haya menos disponibilidad de metal y de ligando libres en disolución para la formación del complejo, ¿sí? Ahí les puse una frase que es importante. En líneas generales, afecta mucho más el medio ácido que el medio básico, ¿sí? ¿Por qué? La alta concentración de iones oxidrilo solamente puede llegar a ser un problema cuando se forman hidróxidos poco solubles, es decir, cuando el hidróxido que se forma precipita, ¿sí? En ese caso es cuando, si ese hidróxido que se forma con el ion metálico precipita, bueno, eso es lo que más desfavorece a la formación del complejo. Sin embargo, en líneas generales se prefiere trabajar el medio básico porque la influencia que tienen las especies hidroxiladas no es tan relevante como la influencia que sí tienen las especies de protonadas del ligando, ¿sí? Entonces, en líneas generales, se prefiere más trabajar el medio básico que el medio ácido, por esta razón. Salvo que a un medio demasiado básico se forme un hidróxido que no sea soluble, que se forme precipitado, y entonces en ese caso sí que no podemos trabajar ahí. ¿Está? Vamos a empezar con valoraciones de formación de complejos. ¿Alguna duda de esto que acabo de explicar? ¿No? Bien. Bueno, No. entonces vamos a trabajar con valoraciones. Vamos a empezar a ver, bueno, una de las aplicaciones cuantitativas. Al principio de la clase de ayer, de complejos, dijimos que podíamos aplicar estos equilibrios de formación en complejos tanto en análisis cualitativo como en cuantitativo. Bueno, en el análisis cuantitativo dijimos que la aplicación es justamente las valoraciones de formación de complejos. Esto es como que me toquen el timbre. Ahí está. Bueno. Muy bien, ¿sí? Entonces, las curvas de valoración de complejos ahora vamos a tener como variable independiente menos el logaritmo de la concentración del ion metálico libre en disolución. Esto es importante. Venimos hablando del ion metálico libre, ¿sí? Bueno, es decir, el ion metálico que no está formando parte del complejo, ¿está? Entonces, nosotros vamos a graficar en una curva de valoración lo que se llama P de metal. ¿Qué es el P del metal? Es el menos el logaritmo de la concentración del ion metálico libre en disolución, es decir, el ion metálico que no está formando parte del complejo. Y lo vamos a graficar, por supuesto, en función del volumen de valorante agregado, ¿sí? Entonces, las curvas de valoración de complejos son P de metal en función del volumen de valorante agregado. En estas curvas de valoración que tenemos acá, tenemos tres curvas, ¿sí? A ver, voy a intentar marcar. Voy a intentar marcar para que se vean, ¿sí? Tenemos una curva, que ahí puse en celeste, con una relación ligando metal, ¿sí? 2, 1. Una curva que ahí estoy tratando de poner en naranjita, amarillo un poquito fuerte, con una relación 4, 1. Y finalmente tenemos una curva verde. Uy, me quedó fea esa ahí. No es fácil dibujar con el mouse. Ténganme paciencia. Ahí sí se alcanza a ver. Ahí quedó más o menos. ¿Sí? Con una relación ligando metal 1 a 1. Entonces, la verde tiene una relación ligando metal 1 a 1. La celeste tiene una relación ligando metal 2 a 1. Y la amarillita tiene una relación ligando metal 4 a 1. ¿Sí? 4 de ligando y 1 un solo ion metálico. Es importante que ustedes sepan en este punto que una curva de valoración de complejos va a tener tantos saltos alrededor del punto de equivalencia, o va a tener tantos puntos de equivalencia como constantes estén involucradas, ¿sí? Ahí vamos. Va a tener tantos puntos de equivalencia como constantes estén involucradas. Por lo tanto, ¿sí?
vamos al ejemplo de 2,1. Para un complejo de estequiometría 2,1, 2 de ligando, 1 de metal, ¿sí? Tenemos una primera reacción, M más L, que da lugar a la formación de ML, con su correspondiente constante, y ML, ¿sí? Le agregamos el segundo ligando, que da lugar a la formación de ML2, que sería T, con una segunda constante. Quiere decir que un complejo con estequiometría 2,1 tiene involucradas dos constantes de formación, en este caso sucesivas, de acuerdo a estos dos equilibrios, y por lo tanto debería tener dos puntos de equivalencia. Si vamos a la curva, vemos que tenemos como un primer salto por aquí, apenitas se ve este primer salto, y un segundo salto más marcado acá, ¿sí? Entonces, en principio tendríamos un primer salto, que probablemente sea muy difícil de ver de forma experimental en el laboratorio, y un segundo salto, ¿sí? Aquí. ¿Qué pasa con el complejo 4,1? El complejo 4,1, ¿sí? Responde a todos estos equilibrios. Por lo tanto, va a tener involucradas 4 constantes sucesivas de formación. Si tiene involucradas 4 constantes sucesivas de formación, deberíamos tener 4 puntos de equivalencia. Si vemos a la curva amarillita, lo único que podemos ver es un continuo. ¿Por qué no vemos los 4 saltos? Bueno, porque si se acuerdan de la clase de ayer, las constantes no son tan lejanas entre sí. Cuantos más constantes tenemos, más cercanos están los valores de los valores de las constantes entre sí, ¿sí? Entonces, K1, K2, K3 y K4 no tienen tanta diferencia, ¿sí? K1 con K4 por ahí sí, pero K1 con K2 no, K2 con K3 tampoco y K3 con K4 tampoco. Por lo tanto, como estas constantes, ¿sí? Son muy similares, los valores son muy similares entre sí, entonces lo único que vemos es un continuo y no llegamos a ver ese salto alrededor del punto de equivalencia, ¿sí? Recuerden que ahora el punto de equivalencia se responde a una variación del ion metálico libre en la disolución, ¿está? Entonces, no alcanzamos a ver y vemos un continuo, lo único que vemos es un continuo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un complejo con estequiometría 1,1? ¿Sí? Bueno, acá no les voy a volver a poner los colores, ya las vieron bien las curvas. Bueno, en este caso responde solamente este equilibrio y tengo involucrada esta constante. Y si vemos la curva, lo que vemos es un salto, ¿sí? Un único salto, que corresponde justamente a esta constante, pero bien pronunciado alrededor del punto de equivalencia, ¿sí? Entonces vamos a tener en un complejo estequiometría 1,1 un único salto, y ese salto, ¿sí? En este caso, se observa que es bastante pronunciado, lo que estaría indicando que el valor de la constante es lo suficientemente elevado como para producir una gran variación de la variable PM alrededor del punto de equivalencia. Por esta razón es que el empleo de equilibrios de formación de complejos en valoraciones se va a utilizar solamente en aquellos sistemas que sean capaces de formar una única especie compleja, es decir, que tengan estequiometría 1,1, con una constante de formación elevada, ¿sí? Por esto de que, bueno, en 2,1 por ahí podemos ver los dos saltos, pero en realidad el primer salto pasa desapercibido, ¿sí? Solamente podemos ver el segundo, claramente. Con esto de que una 4,1 directamente no podemos ver ningún tipo de salto, ¿sí? Imagínense si tuviésemos una 6,1, ¿sí? Que hay bastantes complejos 6,1. Y por lo que vemos acá que en este caso, cuando la estequiometría es 1,1, sí que se puede apreciar bien el salto alrededor del punto de equivalencia, se puede apreciar bien cómo varía la variable PM alrededor del punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, el uso, la aplicación de los equilibrios de formación de complejos se va a limitar a aquellos sistemas, a aquellas reacciones que formen una única especie compleja,
¿sí? Y que tengan un valor de constante elevado. ¿Quién cumple con estos requisitos como valorante? Bueno, para cumplir con estos requisitos, el ligando, que generalmente es el valorante, en las valoraciones de complejo, el analito en líneas generales es el ion metálico y el ligando en líneas generales es el valorante. Y entonces, ¿quién cumple con estas condiciones? Bueno, cuando utilizamos como valorantes ácidos poliaminocarboxílicos o también llamados complexonas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque estas complexonas forman complejos quelatos. Profe, Sí, perdón, ¿podés repetir esa última vuelta porque me perdí? sí, ¿desde dónde? Desde cuando explicaste por qué usamos esos valorantes. Bien, que les decía que para cumplir esta condición de que se forme una especie única, ¿sí? Y además que la constante sea elevada, ¿sí? Vamos a utilizar como valorantes ácidos poliaminocarboxílicos o también llamados complexonas. Las complexonas, en primer lugar, forman complejos quelatos. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos de los complejos quelatos, ¿sí? Son ligandos polidentados, van a formar complejos quelatos, y hablamos ayer justamente de que esos complejos quelatos son estables, es decir, hablamos de la estabilidad de los complejos quelatos. Entonces, en primer lugar, las complexonas, ¿sí? Son capaces de formar complejos quelatos estables. ¿Y eso qué implica? Que la constante, ¿sí? Va a ser elevada. ¿Ya? Vamos a dar lugar a la formación de complejos estables con constantes de formación elevadas. Y por el otro lado, como las complexonas tienen la capacidad, ¿sí? Al ser ligandos polidentados, de tener un gran número de puntos de coordinación con un único ion metálico, da lugar a la formación de complejos 1 a 1. Por lo tanto, también cumplen con esta condición de una única especie compleja. ¿Sí? Entonces, para llevar a cabo las valoraciones de complejos, necesitamos que se forme una única especie compleja, es decir, que la estequiometría del complejo que se forma sea 1 a 1, y además que la constante de formación sea elevada. Esos requisitos los cumplen las complexonas cuando se utilizan como valorantes, es decir, vamos a usar para cumplir esto valorantes, y esos valorantes va a ser las complexonas. Forma complejos quelatos que son estables, por lo tanto eso implica una constante de formación elevada, y además, como son ligandos polidentados, tienen la posibilidad de generar un gran número de puntos de coordinación con un único ion metálico, y por lo tanto formar complejos 1 a 1, es decir, una única especie compleja. ¿Está? Les vuelvo a decir que en líneas generales nosotros usamos como el analito en las valoraciones de formación de complejos es el ion metálico, y los valorantes los ligandos son los valorantes, ¿sí? Que por ahí no sé si quedó claro en la anterior. Y entonces, como el analito es el ion metálico y el ligando es el valorante, para poder cumplir esta condición, estos ligandos tienen que ser complexonas. Es decir, este valorante tiene que ser una complexona. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, a mí me quedaron dos dudas. Sí. Una es, ¿cómo sabemos que son complejos sucesivos? O sea, ¿cómo nos damos cuenta que son sucesivos? ¿En dónde? ¿En cuáles? ¿Viste cuando armamos todas las constantes? Sí. Y todas eran relación 4-1, 1-1. Acá. ¿Cómo nos damos cuenta que son sucesivos? Porque ya al tener más de uno, yo tengo involucradas distintas reacciones de formación de las distintas especies. Si en la clase de ayer, ¿se acuerdan que vimos que podíamos formar estos complejos con o de forma sucesiva, como mostramos acá, o a partir de los componentes libres, y entonces definimos lo que es constante global? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo digo que tengo un complejo Ml2, este complejo Ml2 se va a formar primero con esta reacción y después con esta reacción. La puedo esquematizar así, y entonces tengo constantes sucesivas, o la puedo esquematizar como hicimos ayer, que pusimos Ml, Ml, y después pusimos M más 2L, Ml2. Bueno, las dos maneras son válidas. En una voy a tener constantes globales, en la otra voy a tener constantes sucesivas. Bueno,
Yo acá trabajé con constantes sucesivas, ¿sí? Pero si el complejo es Ml2, van a haber involucrados estos dos equilibrios con estas dos constantes. La primera constante para la formación de Ml y la segunda para la Ml2, ¿sí? Cuando tengo 4,1, la especie que se forma es esta finalmente, Ml4. Pero para llegar a Ml4, tengo que pasar por todos estos equilibrios primero, ¿sí? O sea que es porque tenemos más de un ligando unido al... Porque tenemos más de un ligando, claro, exactamente. Porque la relación ligando-metal es 4,1, o es 2,1, o es 3,1, o es 6,1, ¿sí? Entonces, por cada ligando que yo agrego, ¿sí? Tengo una constante involucrada. ¿Está? Sí, ahora sí. Y la otra era sobre cuando explicaste la relación 1-1, que Sí. dijiste que era un único salto, porque en este caso, bueno, era muy pronunciada, porque la constante era suficientemente alta, Ujú. y no entendí por qué era suficientemente alta. Justamente porque es una única constante y en líneas generales, en estas reacciones 1 a 1, ¿sí? No se dan con amoníaco, se dan con ligandos polidentados. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de los ligandos monodentados y los ligandos polidentados? Bueno, estas reacciones, estas estequiometrías 1 a 1, en líneas generales, no se dan con ligandos como el amoníaco, como el cianuro, como el agua, como los halógenos, ¿sí? Porque en líneas generales esos complejos tienen estequiometrías de 2,1 en adelante, ¿sí? ¿Quiénes forman este tipo de complejos que logran ser estables? Justamente los ligandos polidentados, ¿sí? Por eso las constantes, nosotros ya dijimos, los ligandos polidentados forman complejos quelatos y esos complejos quelatos son estables porque hay un gran número de puntos de coordinación, ¿sí? Pueden ser 2, 4, 6, como en el caso del ETA, lo cual estabiliza mucho en la formación de ese complejo, y por lo tanto el valor de la constante es elevada, ¿sí? Listo, ahora sí, gracias. ¿Sí? Bien. Un poquito de lo que vimos en la clase de ayer lo estamos trayendo para la clase de hoy, ¿sí? Ya más aplicado a lo concreto, que es la aplicación en la valoración. Si yo acuerdan que ayer cuando les hablé en la clase de ayer les dije, muchas de las cosas que vamos a ver hoy son la base para lo que vamos a ver en valoraciones. Bueno, esto es lo que estamos aplicando hoy, ¿sí? Entonces, esta formación 1 a 1, de complejos 1 a 1, se da cuando estamos trabajando con ligandos polidentados. Si no, con los ligandos monodentados, que sean complejos de adición, no tenemos estequiometrías 1 a 1, ¿sí? En general son de 2,1 en adelante, ¿está? Entonces, y particularmente ahora en las valoraciones de los ligandos polidentados, las complexonas son los ideales para llevar a cabo la valoración de para llevar a cabo una valoración del complejo, ¿sí? Para llevar a cabo una valoración complejométrica, donde yo lo que quiero determinar es la concentración de un determinado ion metálico, ¿sí? Bien. Bueno, acá les presento algunas complexonas, ¿sí? Posibles. Tenemos el NTA, tenemos el ETA, el DCTA, el DTPA, el EGTA, acá tienen los nombres abajo, ¿sí? Entonces ahí ven las estructuras de estas complexonas. De todos estos, el NTA es el único que forma complejos de estequiometría 2,1, ¿sí? Por lo tanto, no se utiliza como valorante. El resto de las complexonas forman complejos de estequiometría 1 a 1, que es lo que a nosotros nos interesa. Y de todas estas complexonas que podríamos utilizar como valorantes, el más utilizado, el que más se utiliza, es justamente el ETA, ¿sí? Que ayer lo presentamos. El ETA tenía esta estructura, ¿se acuerdan que yo ayer les marqué que es un ligando hexadentado porque puede tener hasta 6 puntos de coordinación con un único ion metálico? Ayer lo vimos bien marcadito. Y entonces dijimos, bueno, tiene pares de electrones sin compartir con el en ambos átomos de nitrógeno y en los oxígenos que forman parte de los grupos carboxilo, ¿sí? Entonces, con un único ion metálico podíamos tener hasta 6, ¿sí? Puntos de coordinación. Entonces, el ETA es el valorante por excelencia, ¿tá? Porque forma complejos muy estables y además
forma complejo con la mayoría de los iones metálicos. Cuando el ETA está en disolución, forma, en una disolución acuosa, forma lo que se llama un suiterión doble. Si todavía no lo vieron en orgánica, acá se los definí. Un suiterión es un compuesto que es neutro, pero que tiene cargas formales, positivas y negativas. Entonces, cuando hablamos de un suiterión, estamos hablando de un compuesto que tiene una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Que globalmente es neutro, es un compuesto eléctricamente neutro, pero que tiene cargas, tiene una positiva y una negativa, ¿sí? Un suiterión doble tiene 2 cargas positivas y 2 cargas negativas, ¿sí? Y eso es lo que le pasa al ETA en disolución. Cuando ponemos al ETA en disolución, ¿sí? Los nitrógenos se van a protonar y los protones que acompañan a 2 de los ácidos carboxílicos se van a desprotonar. ¿Está? Entonces, en disolución acuosa, nosotros tenemos esta forma del ETA. ¿Está? Siempre. Entonces, como esto es lo que vamos a tener de ETA en disolución acuosa, a esto es lo que le vamos a llamar H4I. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de, bueno, que vamos a marcar con I a los ligandos, a los que sean ligandos polidentados? Entonces, el ETA generalmente se nota como H4I. ¿Por qué H4I? Bueno, porque no deja de ser un ácido poliprótico. ¿Estamos de acuerdo? El ETA es un ácido poliprótico, ¿sí? Tiene protones, 1, 2, 3, 4 protones en disolución acuosa que puede llegar a ceder, ¿sí? Entonces estamos hablando de un ligando hexadentado, ¿sí? Pero que además es un ácido poliprótico, ¿sí? Tiene 4 probables hidrógenos que puede ceder, ¿sí? en una reacción. Entonces, esos 4 están involucrados en estas reacciones de disociación, ¿sí? Que están escritas, vamos a decir incompletas entre comillas, le faltaría poner más agua y esto sería un hidronio, ¿sí? Más la especie. ¿Está? Fíjense, entonces, cada vez que veamos la notación H4I, estamos hablando de esta forma de ETA y tiene involucradas estas constantes de acidez, ¿sí? Las 2 primeras se atribuyen a los hidrógenos que están acompañando a los ácidos carboxílicos, que son más sencillos de liberar, y las 2 últimas se atribuyen a los protones que están acompañando al nitrógeno, ¿sí? Que ya no son tan fáciles de ceder, por eso los valores de las constantes. Este que vemos acá es el diagrama de distribución de especies de ETA, ¿sí? Diagrama de distribución ácido-base, no como el que vimos ayer de complejo, ¿sí? Fracción molar en función del pH. Y entonces acá vemos que esas especies, ¿sí? Que vimos que se van a ir formando de ETA, que se va a ir desprotonando, las vemos graficadas en este diagrama de distribución de especies en función del pH, ¿sí? Entonces vemos que la fracción 0 corresponde a la forma totalmente protonada del ETA. Bueno, totalmente protonada no, sería la que vimos recién, como H4I, ¿sí? La fracción 1 corresponde a la forma H3I, la fracción 2, H2I, la fracción 3, HI3 negativo, HI, y la fracción 4 a la forma totalmente desprotonada, HI sería, ¿sí? Y 4 menos. ¿Está? Yo por ahí a esta me voy a referir como a la forma totalmente protonada, pero ustedes ya saben, ¿sí? Lo que me estoy refiriendo es a la forma en la cual en disolución se encuentra el ETA. ¿Está? No a la primera que vimos. Bien, entonces, ¿se acuerdan cómo se graficaba esto de los diagramas de distribución? Esta fracción molar se graficaba como la concentración en equilibrio de la especie sobre la concentración analítica total. Y en este caso, la concentración analítica total de ETA, que va a ser igual, bueno, a las distintas concentraciones, a las concentraciones en el equilibrio en las cuales el ETA se encuentra en disolución. Entonces, si el ETA, ¿cómo se puede encontrar en una disolución? Bueno, recién vimos todas las reacciones. Se puede encontrar como H4I, H3I, H2I, HI y I, ¿sí? Entonces, estas son todas las formas en las cuales podemos encontrar al ETA en disolución, cuando la concentración analítica va a ser igual a la suma de todas las concentraciones de todas estas especies. Si nosotros escribimos la fracción molar, entonces, para la especie H4I,
vamos a tener que es la concentración en el equilibrio de esa especie sobre la suma, sobre la suma de la concentración analítica, es decir, sobre la suma de la concentración de todas las especies posibles de eta en disolución, ¿sí? Para simplificar a toda esta suma, no tengo que ponerla todas las veces, a toda esta suma la vamos a llamar eta, ¿sí? Entonces, eta va a implicar la concentración de todas las especies, la concentración analítica, ¿sí? Todas las especies libres de eta libres en disolución. ¿Está? Entonces, todo esto, que es no es más ni nada menos que la concentración analítica, lo vamos a llamar eta a partir de ahora, para simplificar, ¿sí? Solo es una cuestión de notación. Y entonces, si tengo que escribir la fracción molar para cada uno, bueno, acá tenemos las fracciones molares de todas, ¿sí? Ahora sí, poniendo en vez de todo esto eta, y vemos que tenemos la fracción molar para cada una de las distintas especies en disolución. ¿Qué implica esto? Que yo, según el pH de la disolución, tal como vimos en su momento con los diagramas de distribución de especies para ácidos monopróticos y dipróticos, en este caso es un ácido poliprótico, puedo decir qué especie de eta va a predominar ese pH, ¿sí? Y entonces, si ustedes miran, vemos que a pHs bajos, alrededor de 1, está predominando la especie H4i, que a pHs entre 6 y 8 va a predominar la especie HI, y que a pHs mayores de 10 va a predominar la especie totalmente desprotonada de eta, la especie I, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, en función del pH, yo puedo decir qué especie predomina. No se olviden nunca que estamos trabajando con equilibrios. Por lo tanto, yo puedo hablar de un predominio de una de las especies, pero no quiere decir que las otras no están, ¿sí? Lo que quiere decir es que están en menor concentración o en muy, muy baja concentración, ¿está? Entonces, puedo hablar de predominio de esta especie, según el pH, puedo decir qué especie de eta está predominando. En función de esto, nosotros en líneas generales se trabaja para simplificar con la fracción molar de la especie totalmente desprotonada del eta, con la fracción molar de I, ¿sí? Es decir, I es la fracción de eta que está en la forma I a un determinado valor de pH, ¿sí? Pero esto que yo les decía hoy, recién, es decir, bueno, no es que no va a haber nada de concentración de I a otros valores de pH. Sí vemos claramente que a partir de pH 11 hay un aumento notable de la fracción molar, ya pH 13 y 14 es 1, pero a pH 10 tengo un valor de 0,30, a pH 8 tengo un valor de 4,2 por 10 a la menos 3, y por supuesto, a medida que va disminuyendo el pH, también va disminuyendo el valor de la fracción molar de I, ¿sí? Fíjense que nunca dice 0, ¿tá? Son valores muy, muy bajitos. A pH 2 dice 2,6 por 10 a la menos 14. Es un valor muy, muy, muy bajito, ¿sí? Muy bajito, pero no es un valor 0. Y eso se debe a esto de que estamos hablando de equilibrios, ¿está? Entonces, nunca tenemos 0. Podemos tener valores muy, muy, muy bajitos, ¿sí? Que podríamos decir despreciables, ¿está? Pero no 0, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, según el pH de la disolución, yo puedo trabajar, ¿sí? Puedo tener un valor de esta fracción molar y entonces ver, ¿sí? Cuál es el predominio de esta especie a cualquier valor de pH. ¿Sí? Claramente, el predominio de la especie I4 menos es a partir de pH 10, podemos decir. Pero no quiere decir que sea 0 en los otros pH, donde predominan otras especies de eta, ¿sí? Bien, entonces, como les dije, nosotros podríamos trabajar con cualquiera de las fracciones molares que planteamos recién. Podríamos calcular el valor de esa fracción molar a todos los valores de pH, como está calculado acá para para I4 menos, ¿sí? Como está calculado para I4 menos, podríamos calcular el de todas y tener una tablita similar. Pero para simplificar, ¿sí? Para simplificar la notación y la forma de trabajar con el eta, que tiene tantas especies involucradas según el pH en el cual se trabaje, entonces se trabaja en líneas generales con la especie totalmente desprotonada, ¿sí? Entonces, a partir,
¿sí? De esta especie totalmente desprotonada, es decir, a partir de esa fracción molar que vimos recién, vamos a definir la constante de formación de un complejo con eta. Lo vamos a definir en función de I4 menos, ¿sí? Como si fuese I4 menos, pero ya sabemos que depende del pH, ¿está? Entonces, el ion metálico más I4 menos va a dar lugar a la formación del complejo correspondiente. Si yo planteo la constante, ¿sí?, de formación para este complejo, puede ser, como dijimos ayer, beta o KF, tiene esta forma, esta es la expresión, y si nosotros ahora consideramos que esta fracción molar, es decir, que la cantidad, la concentración de I4 menos en disolución va a depender del pH de la disolución, ¿sí? Entonces, lo que vamos a definir ahora se llama constante condicional de formación. Fíjense, ¿por qué se llama constante condicional de formación? Porque va a tener un valor constante a un determinado pH, ¿sí? Yo les dije cuando hablamos recién de equilibrios concurrentes que el pH afectaba mucho a los equilibrios de formación de complejos y vimos cómo. Particularmente vamos a trabajar con eta, que el eta es un ácido poliprótico. Tiene varias especies, como vimos recién, ¿sí? Tenemos distintas especies y cada especie va a predominar según un pH. Por lo tanto, para simplificar, vamos a trabajar con la especie totalmente desprotonada de eta. Pero esa especie totalmente desprotonada de eta, como vimos recién en esta tabla, va a tener un valor de acuerdo a la concentración que tengamos de esa especie, va a tener un valor de acuerdo al pH que estemos trabajando. Por lo tanto, definimos la constante de formación, pero no nos podemos quedar solo ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la concentración que tengamos en disolución de esta especie va a depender del pH. Por lo tanto, por eso definimos lo que se llama constante condicional de formación. Y esta constante condicional de formación va a ser constante a un determinado pH. ¿Cómo la definimos? Si tenemos en cuenta que la fracción molar de I4 es igual a esta expresión que vimos recién, y de esta expresión despejamos la concentración en equilibrio de la especie I4-, entonces nos queda esta expresión. Si a esta expresión la reemplazamos en la expresión de la constante de formación, acá, ¿sí? Entonces podemos escribir esta constante de formación, o beta, de esta manera, ¿sí? Reemplazando esto que tenemos acá, acá, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Y como dijimos que vamos a tener que trabajar un pH constante, ¿sí? Porque esta fracción molar depende del pH de la disolución. Como vamos a trabajar un pH constante, entonces la fracción molar de I va a ser constante y la podemos pasar al otro término, de manera que el producto de la constante de formación por la fracción molar es lo que va a definir esta constante condicional de formación, que va a tener esta expresión, que fíjense, va a depender de la concentración en el equilibrio del complejo, del ion metálico y de eta, es decir, de todas las especies de eta presentes en la disolución a ese valor de pH. ¿Sí? De esta manera estamos involucrando todas las especies de eta a ese valor de pH. Estamos teniendo en cuenta el pH de la disolución. ¿Sí? Esta constante condicional de formación se nota como K', ¿sí? Y entonces es igual a la fracción molar de I4, que la vemos en la tabla, la tenemos de ahí, por la constante de formación. De esta manera, ¿sí?, esta constante condicional de formación nos permite trabajar como si tuviésemos una única forma de eta en la disolución. Pero ya dijimos y ya sabemos que no es cierto, ¿sí? Dijimos que el eta se puede encontrar según el pH en un montón de formas, que va a predominar una en función del pH que estemos trabajando, pero que las otras no van a ser cero, pueden ser valores insignificantes, pero no cero, ¿sí? Y entonces, de esta manera, trabajando con la constante condicional de formación, nos permite trabajar como si tuviésemos una sola especie. Por eso la llamamos eta, ¿sí? Pero sí o sí tenemos que trabajar a un pH constante. El pH va a definir, ¿sí?, la especie de eta a la cual vamos a estar trabajando. ¿Está?
Importante, ahí lo tienen. No tiene que interpretarse esto como que solamente la especie totalmente desprotonada, la especie I, es la que reacciona con el ion metálico. De ninguna manera. Cualquiera de las especies de eta en disolución, de acuerdo al pH, pueden dar lugar a la formación de un complejo con el ion metálico. Se toma la especie totalmente desprotonada para simplificar y para poder llevar a cabo, ¿sí?, esta expresión de la constante condicional de formación que va a depender del pH. Pero en vez de usar I4, hubiésemos usado HI, podríamos. Podríamos haber usado HI2I, podríamos, ¿sí? Por supuesto, la fracción molar ahora no tendría que ser de I, tendría que ser la fracción molar de HI, la fracción molar de H2I, ¿sí? Que por supuesto van a ser valores distintos, ¿está? Según el pH que estemos trabajando, el predominio va a ser distinto. Pero esto que dijimos acá, todo lo que fuimos desarrollando, nos permite trabajar de esta manera y simplificar la forma de trabajar con el ETA. Pero de ninguna manera implica que los iones metálicos solamente reaccionan con la especie totalmente desprotonada de ETA. ¿Está claro? ¿Alguna Profe, duda? Sí. Entonces, o sea, nos permite, digamos, elegimos esa especie porque es como la más fácil de trabajar. Sí. Y porque mediante esa expresión podemos vincular el pH, que tendría que ser constante, para poder trabajarlo. Sí, Okay. perfecto. Listo. Es eso, ¿sí? Porque por eso definimos. El valor de la constante condicional de formación, ya se los digo, se los vuelvo a repetir, el valor de K' va a ser justamente constante, pero a un determinado pH. Por eso es importante fijar el pH cuando trabajamos con valoraciones de complejos con ETA con cualquier otro, ¿sí? Pero bueno, estamos viendo en particular el del ETA. Es importante fijar el pH de la disolución, porque de esa manera fijamos la especie de ETA que vamos a trabajar. Ese pH se fija en función de cuán estable es el complejo que se forma al pH, es decir, todos los iones metálicos, la mayoría de los iones metálicos van a formar complejos con ETA, pero no todos van a ser estables al mismo pH, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar a un determinado pH, vamos a fijar el pH, vamos a fijar ese pH y de esa manera vamos a fijar, bueno, el complejo que se forma con ese ion metálico, con ETA, al pH en el cual es más estable y aparte fijamos con qué especie de ETA trabajamos, ¿está? Entonces, esto que les digo, ¿podríamos haber elegido cualquier otra? Sí. Pero no eso, elegimos la especie totalmente desprotonada porque es la más sencillo como para ver, para trabajar. ¿Podríamos haber elegido cualquier otra? Sí. Generalmente, por convención se elige esta. Pero no tiene que pensar, no les tiene que llevar a pensar que solamente los iones metálicos reaccionan con la especie totalmente desprotonada, ¿sí? Porque eso no es cierto. ¿Está? Profe, entonces quiere decir que, por ejemplo, si elegimos otra especie, también cambiaría el pH que fijamos. O sea, sería otro pH y otra especie. Sí, pero en realidad yo siempre trabajo con esto. Claro, No por cambio, eso, porque no a cambio pH mayores que fijación. 10 predomina esa especie. Sí, a pH mayores que 10 predomina esta especie, pero Claro. siempre trabajo con la especie totalmente desprotonada, porque, a ver, porque yo tengo esta tabla, ¿sí? Entonces, puedo trabajar con la fracción molar de esta especie, y sí, a pH mayores que 10 voy a tener un mayor valor de esta fracción molar, pero puedo trabajar a cualquier pH con esta fracción molar y tengo el valor, ¿sí? Entonces, fijo el pH para trabajar en 6. Sigo trabajando con la especie totalmente desprotonada, ¿sí? En la expresión de la constante condicional de formación, ¿sí? En la expresión de la constante condicional de formación, sigo trabajando con la especie totalmente desprotonada, aunque sea pH 6. Lo que pasa es que ahora el valor de esta fracción molar va a ser de 1,8 por 10 a la menos 5. No va a ser de 0,98, ¿sí? ¿Se entiende? Okay. Entonces, como que, se hizo medio una ensalada. Entonces, si fijamos un pH, lo que varía no es la especie, sino la concentración de esa especie en la disolución. Varía la concentración de la especie en disolución, exactamente. Listo, gracias. Claramente, a pH 6 no va a predominar la forma totalmente desprotonada. A pH 6, bueno, justo estamos acá. Justo estamos donde tenemos la mezcla de las dos. Vamos a decir pH 5. A pH 5 va a predominar esta especie, en realidad. Si yo calculara la fracción molar de esta especie, a pH 5 sería la mayor.
no me importa. Yo siempre trabajo con la especie totalmente desprotonada y a pH 5 tiene esta fracción molar. Bueno, trabajo con esa, ¿sí? Es una forma de simplificar, porque si no, tendríamos que, si yo quisiera calcular, a medida que voy cambiando el pH, tengo que cambiar la forma de esta y por lo tanto tengo que volver a calcular todo, ¿sí? Entonces, de esta manera se simplifica porque siempre trabajo con la misma forma de esta, con la especie totalmente desprotonada. Que no va a predominar a todos los pHs, pero que yo tengo un valor de fracción molar que me dice cuál es el valor de esa en particular y en función de eso incorporo, ¿sí? las otras, digamos, por default. ¿Se entiende? Entonces es una forma de simplificar nada más, para no tener que calcular según el pH qué forma tengo y cuál es su fracción molar. Entonces siempre trabajo con la misma, pero en el valor de la fracción molar estoy teniendo en cuenta qué especie está predominando. ¿Está? ¿Se entiende? Vamos a ver un ejemplo, mire. Yo sé que no es fácil de entender esto de las constantes condicionales, ¿sí? No es fácil de entender, pero con que les quede la idea general, me conformo bastante. Miren, vamos a un ejemplo de cálculo, vamos a ponerle números a esto. Bueno, vamos a calcular la concentración de calcio libre en una disolución, es decir, la concentración de ion metálico libre en una disolución de un complejo que forma el calcio con esta, ¿sí? La concentración del complejo es 0,10 molar y nos pide que calculemos la concentración de ion metálico libre, es decir, de calcio libre en esta disolución, a pH 10 y a pH 6, ¿sí? Y nos da la constante de formación, que tiene un valor de... Profe, perdón, ¿podés volver un segundito? Así le... Perdón, ¿a dónde? A la diapositiva anterior. Ahí. Ahí está. Bien. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a calcular la concentración de calcio libre, entonces, en este complejo. A pH 10 y a pH 6, ¿sí? Con ese valor de constante. Entonces, en primer lugar, tenemos este equilibrio de formación de complejo, ¿sí? Y esta es la expresión de la constante condicional de formación que vimos recién, ¿sí? Yo acá le puse esta, ¿sí? Pero podría decir I4 menos también. Acuérdense que finalmente, como nos permite trabajar como una única especie de eta, en vez de poner M más I4 menos, lo que vamos a poner es M más Z. ¿Está? Bien, entonces, escribo el equilibrio, ¿sí? Escribo la constante condicional, que va a ser igual a esta expresión que vimos recién, ¿sí? Y entonces puedo calcular la constante condicional, porque yo tengo el valor en el problema, el valor de dato es la constante de formación, esta, ¿sí? Que podría estar como KF o beta, ¿sí? Esta. Este es el valor que yo tengo acá, pero yo conozco cuál es la fracción molar de I4, ¿sí? Porque también es un valor constante a un determinado pH. Entonces, voy a trabajar a pH 10, el valor es de 0,30. Voy a trabajar a pH 6, el valor es de 1,8 por 10 a la menos 5, ¿sí? Entonces, con estos valores yo puedo calcular las constantes condicionales de formación. Entonces, calculo la constante condicional de formación a pH 10, que va a ser igual a la fracción molar a ese pH, que es de 0,30, por 5 por 10 a la menos 10, que es el valor de la constante. Perdón, 5 por 10 a la 10, que es el valor de la constante, ¿sí? Eso me da un valor de 1,3 por 10 a la 10. Y a pH 6 hago la misma cuenta, nada más que ahora la fracción molar vale 1,8 por 10 a la menos 5, y el valor es de 8 por 10 a la 5, ¿sí? Bien, entonces, habiendo calculado las constantes condicionales a pH 10 y a pH 6, fíjense que ahí ya podemos ver algo de lo que está pasando. A pH 6 tengo un menor valor de constante condicional de formación que a pH 10, ¿sí? Lo dejo ahí, después lo retomamos. Bien, entonces a partir de ahí, ¿sí? Voy a calcular la concentración de calcio libre en disolución. ¿Cómo la voy a calcular? La voy a calcular despejando de esta expresión de la constante de equilibrio la concentración de calcio. ¿Está? Entonces, pero para eso tengo que saber, bueno, ¿qué tengo en realidad? ¿Sí? A ver, ¿qué tengo por acá? No. ¿Qué tengo en realidad? Entonces, en este equilibrio yo dije, inicialmente tenemos una concentración de complejo de 0,10 molar. Concentración inicial, 0,10 molar.
Pero estamos trabajando con un equilibrio. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos nada de calcio y nada de ETA en este equilibrio? No. Tendré bajas concentraciones, muy bajas concentraciones de calcio y de ETA, pero algo de calcio y de ETA tengo, porque esto es un equilibrio, ¿sí? Entonces, si tengo una concentración 0,10 molar del complejo, tendré en el equilibrio una concentración que desconozco de ETA, la vamos a llamar X, y una concentración que desconozco de calcio, también la vamos a llamar X. Como la relación estequiométrica es 1 a 1, si esto es X, ¿sí? Digamos. ¿Y de dónde provienen estas concentraciones en el equilibrio de calcio y de ETA? Provienen de lo que se va a disociar del complejo, es decir, provienen de esta flechita que va en lado inverso, ¿sí? Entonces, de lo que se disocia del complejo, proviene la concentración de calcio y de ETA que tengo en esta disolución. Por eso ponemos 0,10 menos X. Es decir, esta menos X es lo que se disocia y da lugar a la formación del ETA y del calcio en la disolución. ¿Estamos? Profe, Estamos trabajando con un equilibrio, sí. una pregunta. Quiero preguntar para hacer si está bien lo que pienso. Entonces, esto sería que a determinado pH me va a dar una... no me sale el nombre. Lo que me da en el equilibrio. Y a partir del equilibrio puedo sacar las concentraciones de los otros, ¿no? O sea, la constante esta. Me perdí. Que a partir del pH, o sea, depende de qué pH tenga, voy a tener la constante. Y a Sí, partir de la vamos a constante tener puedo sacar... un valor distinto de constante condicional de formación. Depende cuál. Y a partir de la constante puedo sacar las concentraciones. O sea, es como un equilibrio químico. Es un equilibrio. Ah, perfecto. Sí, estamos trabajando con un equilibrio. En realidad, a partir de las constantes, a partir de la expresión de la constante, yo puedo calcular cualquiera de las concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Por eso, como me pide calcular la concentración de calcio libre, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es de esta expresión de la constante, despejar la concentración de calcio libre en disolución, que es de esta concentración, ¿verdad? Yo escribí, esto que está acá, ¿qué es? Es la concentración en el equilibrio del complejo sobre la concentración en el equilibrio de ETA, de todas las especies de ETA libres en disolución, por la concentración de calcio libre en disolución. ¿Estamos? De esta expresión, lo que a mí me interesa calcular es esta concentración de calcio, ¿sí? Por lo tanto, de esta expresión lo que voy a hacer es despejar calcio, ¿sí? Y reemplazar, digamos, las otras concentraciones que tengo ahí en la disolución, ¿está? Pero estoy trabajando con un equilibrio, o sea que como trabajamos con el resto de los equilibrios, trabajamos con este, ¿sí? ¿Está? Sí, entendí. No, es que a mí pasa que pregunto porque es como que en la teoría me pierdo mucho. O sea, recién cuando lo veo tipo el ejercicio como que entiendo de qué estamos hablando. Porque Bien. como tiene mucha explicación la parte teórica y ahí me pierdo. Sí, tiene mucha explicación. Bueno, la suerte que tienen ahora es que lo tienen grabado y lo pueden escuchar un montón de veces. Igual, vayan preguntando, donde se pierden, pregunten, ¿sí? No se queden con la duda, porque es la única manera de poder ir siguiendo la clase. ¿Está? A mí no me molesta que me pregunten 20 veces lo mismo, ¿sí? Pregunten, así pueden ir siguiendo la clase, ¿sí? Yo no tengo problema, ¿está? Pero bueno, estamos trabajando con un equilibrio de formación de complejo. Vamos a despejar ahora, tenemos que calcular la concentración de calcio libre a esos pHs. Para eso vamos a usar la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Y lo que estábamos viendo acá era esto, que si yo tengo una concentración de el complejo de 0,10 inicial, en realidad parte de este complejo se va a disociar para dar lugar a la formación de ETA y de calcio en la disolución. Por supuesto, concentraciones muy bajitas porque el complejo es muy estable, ¿sí? Pero algo de ETA y algo de calcio en disolución siempre voy a tener. Y entonces lo que se disocia de ese complejo es lo que forma, ¿sí? Calcio y ETA. Por eso está todo marcado como si fuese X, ¿sí? Entonces vamos al cálculo. Entonces vamos a empezar por pH 10. A pH 10, ¿sí? De la expresión de la constante, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Bueno, a pH 10, la constante condicional de formación es igual a 1 por 10 a la 10, ¿sí? Acá tengo el valor. La constante, la concentración del complejo en el equilibrio es 0,10 menos X. Es la concentración analítica inicial menos lo que se está disociando del complejo.
la concentración de calcio va a ser X y la concentración de eta va a ser X. Por lo tanto, tengo este X cuadrado acá. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, como esta X es igual a esta X igual a esta X, ¿sí? Lo que puedo hacer es, bueno, ahí tengo una relación más, despreciar esa X. Esperen. Me va a pedir. Esperen. Esto acá no va. Lo que puedo hacer es despreciar esa X. ¿Por qué? Porque al ser un complejo tan estable, ¿sí? Con una constante de 5 por 10 a la 10, no es de los más estables, pero es bastante estable, puedo despreciar lo que se disocia del complejo frente a la concentración analítica inicial. Es decir, frente a 0,10, lo que se disocia del complejo va a ser despreciable, porque el complejo que está formado es muy estable. Por lo tanto, esta X que tenemos acá, las podemos despreciar. Si despreciamos esta X, ¿sí? Y despejamos después esta X cuadrado de acá, vamos a llegar a un valor de X de 2,7 por 10 a la menos 6. Quiere decir que este valor de X corresponde a la concentración, ¿sí? De calcio libre en la disolución a pH 10, también corresponde a la concentración, a todas las X que tengo acá, en realidad, ¿sí? Pero bueno, a mí lo que me interesaba es la concentración de calcio libre en la disolución a pH 10. Entonces, la concentración de calcio libre en disolución a pH 10 es 2,7 por 10 a la menos 6, ¿sí? Fíjense que siempre trabajo en molaridad y que si voy a reemplazar valores en la expresión de la constante de equilibrio, cualquiera sea, ¿sí? Ácido base, complejo, la que sea, se reemplazan en molaridad, porque las concentraciones de la constante de equilibrio, cualquiera sea, están definidas en molaridad. ¿Estamos? Bien. Profe, entonces cuando despreciamos la X, por ahí, no sé, creo que yo podría al menos meter la pata. Igual si es despreciable, si la dejamos y no nos damos cuenta de despreciarla, digamos, nos va a quedar un valor bastante similar a ese, ¿o no? Sí, exactamente. Probablemente el mismo incluso, ¿sí? Okay. Lo que ratificaría que es despreciable. Si vos no la despreciás, te va a quedar resolver un Bhaskara, ¿sí? Porque vas a reordenar, te va a quedar un polinomio de segundo orden y entonces vas a tener que resolverlo por Bhaskara. Lo podés hacer, ¿sí? Y vas a ver que el valor va a dar similar, ¿sí? Incluso prácticamente el mismo, te diría casi, ¿sí? O en el mismo orden. Entonces lo que estaría ratificando que es despreciable. De hecho, mira que cuando la despreciamos, este valor de X, que no deja de ser esta X también, es 2,7 por 10 a la menos 6. Es decir, cualquiera de estas X tiene este valor. Por lo tanto, esta X de acá tiene un valor de 2,7 por 10 a la menos 6. Si a 0,10 le restás 2,7 por 10 a la menos 6, te va a terminar dando 0,10 prácticamente. Claro, ¿sí? Es muy fuerte para ser despreciable, o sea, muy estable para ser despreciable ese. Sería, a ver, ordenemos las ideas. Sería, es muy pequeño, ¿sí? El valor, por eso es despreciable. El complejo es muy estable, ¿sí? Y por eso lo puedo despreciar, ¿está? Claro, y si lo restamos 0,10 al otro, o sea, como queda un valor tan grande, 0,10 con uno tan chiquitito, me da lo mismo. Entonces, por eso es fuerte y estable. Sí, fuerte, Okay. fuerte lo usamos para otras cosas. Ok, estable. Es despreciable, podemos decir. Listo, gracias. ¿Sí? Pero es exactamente esa la idea. Ese valor de X es tan pequeño frente a 0,10 que lo podemos despreciar, porque si lo restamos nos va a dar lo mismo, prácticamente el mismo valor, ¿sí? No va a haber diferencia ahí, ¿sí? Entonces, por eso lo puedo despreciar. Si quieren hacer el cálculo, reordenando y haciendo un Bhaskara, háganlo, calculen, el valor de X les tiene que dar similar a ese, no es muy distinto, y estamos en la misma, digamos, ¿no? Frente a 0,10 es un valor muy pequeño, entonces lo podemos despreciar. Bueno, hagamos el cálculo con 6, lo mismo, ¿sí? Es decir, yo tengo directamente el resultado, pero tendríamos que hacer lo mismo, reemplazar el valor de la constante, esto no cambia, lo único que va a cambiar ahora a pH 6 es que la constante en vez de ser 1,3 por 10 a la 10 es 8 por 10 a la 5, entonces reemplacen, calculen otra vez X
y el valor de la concentración de calcio les va a dar 3,5 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Fíjense, ¿qué observamos? Profe. Sí. No entendí por qué la X es despreciable. La primera X. ¿Por qué despreciamos esta? Sí, Porque, no entiendo. porque nosotros dijimos, ¿esta X de dónde sale? De acá, ¿sí? Nosotros dijimos que en un inicio, concentración inicial, vamos a decir, concentración analítica de complejo es 0,10 molar, ¿sí? Por eso pusimos 0,10 acá. ¿Qué pasa? Como estamos trabajando con un equilibrio, ¿sí? Parte de este complejo se va a disociar. Si esta flecha va y viene, ¿sí? Va, viene para allá. Parte de este complejo se va a disociar, ¿sí? Lo que se disocia de este complejo está representado acá por esta menos X, ¿sí? Entonces, esta menos X que está acá es la parte del complejo que se va a disociar para dar lugar a la formación de eta y de calcio en la disolución, ¿sí? Por eso acá tenemos menos X y acá tenemos X y X. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí. Sí, bien. Entonces, como el complejo es tan estable, 5 por 10 a la 10, ¿sí? Yo puedo decir que lo que se va a disociar del complejo, es decir, esta X, es muy pequeño, ¿sí? Es un valor muy pequeño frente a 0,10, que es la concentración analítica inicial, ¿sí? Por eso digo que lo puedo despreciar. ¿Está? Y de hecho, cuando despreciando esta X de acá, ¿sí? Porque digo que es un valor muy pequeño frente a 0,10, cuando hago el cálculo de X, que no deja de ser esta X, me da 2,7 por 10 a la menos 6. Es decir, el valor de X es 2,7 por 10 a la menos 6, que vale acá, vale para acá y vale para acá, ¿sí? A mí el que me interesa es la concentración de calcio, pero vale para todos este valor de X, ¿está? Y de hecho Sí, es un sí. valor muy pequeño, es a la menos 6. Por lo tanto, ratifico que es un valor que puedo despreciar frente a 0,10. ¿Sí? Si yo a 0,10 le resto 2,7 por 10 a la menos 6, ¿qué les da? 0,10. ¿Sí? Con otros decimales, digamos, ¿no? Pero si hacen la cuenta, les va a dar lo mismo, el mismo valor. Eso quiere decir que lo puedo despreciar, que este valor es tan pequeño, es decir, que lo que se disocia del complejo va a ser tan pequeño, porque el complejo es muy estable, que lo puedo despreciar frente a la concentración inicial del complejo. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Sí, sí. ¿Quedó un poquito más claro? Profe, Sí. ahora, porque me perdí un toque, los resultados que nos dieron, que es más grande el de pH 6, Ah, significa que tiene todavía no lo mayor... analizamos. No llegué ahí. Ah, Dale. listo, listo, Sí, porque sí, estaba pero intentando sí. ver qué significaba eso. No, porque volví para atrás, pero decime, sí, ¿qué No, significa? no, eso sería la concentración de calcio libre, o sea, es mayor en el pH 6. Eso Sí, sería. Ah, exacto. listo, porque me estaba perdiendo a qué concentración No, llegamos. es que no llegué a la conclusión porque volvimos un poquito para atrás, pero ahí vamos a la conclusión, ¿sí? Justamente, ahí podemos ver que a pH 6 la concentración de calcio libre en disolución es mayor que la concentración de calcio libre en disolución a pH 10. ¿Qué les parece que significa eso? Claro, eso es lo que no entendí yo. Si yo tengo más calcio libre en disolución, ¿qué quiere decir? Que este equilibrio está más desplazado hacia dónde. Hacia los reactivos. Exactamente. Y por lo tanto, eso implica que el complejo es menos estable a ese pH, porque se va a disociar más, ¿sí? Se va a disociar más a pH 6 que a pH 10. Implica que ese complejo es menos estable a pH 6 que a pH 10. Por eso la concentración de calcio libre a pH 6 es mayor que la concentración de calcio libre a pH 10. Este equilibrio a pH 6 está más desplazado hacia los reactivos que a pH 10. Eso significa. ¿Sí? Ah, genial. Y de hecho ya lo veíamos por el valor de las constantes. Ya el valor de las constantes nos estaba indicando eso. Nos estaba hablando de la estabilidad del complejo a pH 6 y a pH 10. Ya con el valor de las constantes lo podíamos decir. Calculamos la concentración de calcio libre y lo ratificamos.
¿sí? Vemos que a pH 6 tenemos mayor concentración de calcio libre que a pH 10. Eso implica que este equilibrio está más desplazado hacia los reactivos a pH 6 que a pH 10. Y eso nos está hablando que el complejo de calcio con hepta es más estable a pH 10 que a pH 6. ¿Sí? Esa es la conclusión. Profe, ¿Sí? y que esté más desplazado hacia los reactivos, ¿quiere decir que la disociación es como hay menos cantidad del otro compuesto? Claro, se Ok. disocia más. Listo. Tampoco es una locura. Miren que el valor de calcio es a la -4. ¿Está? Pero bueno, implica eso. Está implicando de que ese complejo es menos estable a pH 6 que a pH 10. Claramente. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ahí vimos bien un ejemplo de cómo influye el pH, ¿sí?, en la estabilidad de los complejos que se forman con hepta. Y cómo podemos utilizar siempre la fracción molar de la especie totalmente desprotonada, independientemente del pH en el cual estemos trabajando. ¿Que va a predominar otra especie ahí? Sí, es verdad, lo vimos en el diagrama de distribución de especies y eso es cierto, predomina otra, que no es la especie totalmente desprotonada. Pero no importa. Yo siempre trabajo con la especie totalmente desprotonada, aunque sé que lo otro es así. Trabajo con la especie totalmente desprotonada para simplificar. Y ahí tengo un ejemplo de cálculo en la cual simplificamos totalmente las cuentas. ¿Está? Bien, bueno. Muy Profe, bien. perdón. Entonces, ¿eso quiere decir que podemos usar la constante de la especie desprotonada? O sea, que en ese ejemplo usamos la constante de la especie desprotonada, por más de que predominaba otra especie. No, no usamos. Sí, usamos la constante condicional de formación a ese pH. Ah, listo. Usamos la constante de la especie totalmente desprotonada. Esperen, si toca. Usamos la fracción molar de la especie totalmente desprotonada para calcular la constante condicional de formación. Pero la que usamos es la constante condicional de formación, que vale para el equilibrio, en general a ese pH. ¿Está? Ojo con eso. Uso la fracción molar de la especie totalmente desprotonada para calcular la constante condicional, pero la que uso en los cálculos es la constante condicional, que vale para cualquier especie de hepta. ¿Está? Listo, ahora sí. ¿Sí? De hecho, vale para cualquier especie de hepta, por eso tenemos hepta ahí. ¿Sí? Muy bien, está bien la pregunta, para aclarar, ¿sí? Está bien para aclarar, para que veamos, bueno, que en realidad, si bien esto seguimos afirmando, si bien sigo trabajando con la fracción molar de especie totalmente desprotonada, no es la que estoy usando en los cálculos. Estoy usando la expresión de la constante condicional de formación, que es un valor de constante que depende del pH y que involucra a todas las especies de hepta en la disolución. Alguna va a predominar ese pH, seguro, sí, ni hablar. ¿Está? Pero yo trabajo con todas. ¿Está? Ya va a ir decantando, no se preocupen. Bueno, vamos a ver ahora si el razonamiento que hicimos para las valoraciones ácido-base, que fuimos analizando las formas de las distintas curvas de valoración. Bueno, lo mismo vamos a hacer ahora para la valoración con hepta, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de una curva de valoración, utilizando hepta como valorante, en donde vamos a trabajar y ver por qué, ¿sí?, esta curva, que es P de metal en función de volumen de hepta, tiene esta forma que estamos viendo acá. ¿Está? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es aplicar un ejemplo concreto con números. Así podemos ir viendo bien qué es lo que nos va dando números, en qué región estamos trabajando y cómo calcular ese P de metal en cada una de las regiones. Entonces, vamos a trabajar con esto. Vamos a hacer la valoración de 50 mililitros de calcio, que tiene una concentración de 0,04 molar, con una disolución de hepta 0,08 molar. Y esta valoración la vamos a llevar a cabo a pH 10. Es importante destacar el pH, ¿sí? Entonces, ahí nos dan los datos de la constante de formación, ¿sí? No la condicional, la constante de formación, y nos da el dato de la fracción molar de la especie desprotonada, ¿sí?
¿sí? Entonces tenemos un valor de constante de 5 por 10 a la 10 y una fracción molar de 0,30. ¿Está? La reacción de valoración es esta que tenemos acá, calcio más hepta, me da el complejo de calcio con hepta, y la expresión de la constante, ¿sí? Es la que vimos hasta recién. Y vamos a usar el mismo ejemplo. En la bureta vamos a colocar la solución para valorar, la solución estándar de hepta, patrón de hepta, y en el Erlenmeyer vamos a tener la solución de nuestro analito, que es el calcio, ¿sí? A pH 10 recién hicimos el cálculo, ¿sí? Lo repito, pero si no lo hubiésemos hecho, lo tenemos que hacer, en donde vemos que el valor de la constante condicional de formación era 1,3 por 10 a la 10, es decir, era la fracción por el valor de la constante, así que teníamos este valor de constante condicional de formación. Y ahora lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Para poder trabajar a lo largo de la curva de valoración es ver, bueno, cuántos mililitros de hepta necesito para llegar al punto de equivalencia, porque a partir de ahí voy a trabajar en la zona anterior al punto de equivalencia, en la zona posterior al punto de equivalencia. Eso lo mismo lo hicimos para ácido base, si se acuerdan, solo que como trabajamos con las mismas concentraciones, bueno, ese cálculo no lo hicimos explícito. Acá tampoco haría mucha falta hacerlo explícito, se ve, ¿sí? Porque las concentraciones justo una el doble de la otra, pero no importa, vamos a hacer el cálculo para que quede, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre vamos a calcular P de metal. En este caso, el metal es el calcio, así que siempre vamos a calcular P de calcio, ¿sí? Entonces, la curva de valoración es P de calcio en función del volumen de valorante que yo agrego. Por lo tanto, siempre voy a ir calculando el P de calcio a lo largo de la valoración. El volumen necesario para alcanzar el punto de equivalencia, acá tenemos el cálculo. La relación estequiométrica entre el calcio y el hepta es 1 a 1. Todos los complejos que forma el hepta con los iones metálicos, como dijimos al principio de la clase, tienen una relación estequiométrica 1 a 1. ¿Sí? Entonces, hacemos la cuenta. 100.000 mililitros tengo 0,04 moles de calcio, para 50 mililitros 0,02 moles de calcio. 0,02 moles de calcio van a reaccionar con 0, serían 2 por 10 a la menos 3 moles de hepta, ¿sí? Por lo tanto, si para 0,08 moles de hepta van a estar en 1.000 mililitros, estos 2 por 10 a la menos 3 moles de hepta van a estar en 25 mililitros. Por lo tanto, necesito agregar 25 mililitros de hepta para llegar al punto de equivalencia. Lo cual ya medio que lo veíamos de antes porque la concentración del calcio es la mitad de la de hepta. Teníamos 50 mililitros de la solución de calcio, por lo tanto vamos a requerir 25 mililitros de la solución de hepta para llegar al punto de equivalencia, porque la relación estequiométrica es 1 a 1. Pero si no me doy cuenta de entrada, no importa, tengo que hacer este cálculo, ¿sí? Hago este cálculo. Calculo cuál es el volumen de hepta que necesito para llegar al punto de equivalencia. Entonces, ya sabemos que necesitamos 25 mililitros de hepta para llegar al punto de equivalencia. A partir de ahí, empezamos a trabajar con la forma de la curva de valoración. Y entonces vamos otra vez a analizar, bueno, cuál es, en este caso, el P de calcio en el punto inicial, el P de calcio en algún punto anterior al punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Entonces, en el punto inicial, ¿sí? Todavía no comencé el agregado de hepta. ¿Qué especie yo tengo en disolución? El calcio. El calcio, ¿sí? Y como yo tengo que calcular P de calcio, ¿sí? Y esta concentración de calcio, recuerden que siempre la tengo que reemplazar en molaridad, yo tengo la concentración analítica del calcio. ¿Cuál es? 0,04. Por lo tanto, en el punto inicial conozco la concentración de calcio, que es 0,04. Por lo tanto, directamente calculo el P de calcio, ¿sí? El P de calcio en el punto inicial me da 1,4, ¿sí? 1,40. Solamente lo que hago en el punto inicial, como la única especie es el calcio, es reemplazar, ¿sí?, la concentración de calcio por la concentración analítica, ¿sí? Y ahí tengo el P de calcio en el punto inicial. ¿Qué pasa antes del punto de equivalencia? ¿Sí? Yo puse un volumen ejemplo. Si adicionamos, en vez de, antes del punto de equivalencia, el punto de equivalencia estaba en 25 mililitros.
Si adicionamos 5 mililitros de ETA, ¿sí? ¿Qué especies voy a tener en disolución antes del punto de equivalencia? Y el calcio, otra vez. El calcio y ¿qué más? No sé cómo se nombra, pero que dice calcio y 2 menos. Sí, el complejo de calcio con ETA, ¿sí? Calcio ETA podemos decir. Sí, tenemos el calcio y el complejo de calcio con ETA. Entonces, esas son las dos especies que yo tengo en la disolución, ¿sí? El calcio que todavía está en disolución, que no se consumió completamente, y el complejo que ya se está formando. Entonces, si adicionamos 5 mililitros de ETA, ¿sí? No pierdan de vista que siempre tengo que calcular P de calcio, ¿sí? No perdamos de vista que siempre calculamos P de calcio, ¿tá? Entonces, otra vez tengo que calcular la concentración de calcio libre en disolución, ¿sí? ¿Cómo calculo esta concentración? Bueno, yo voy a tener en realidad calcio como tal y calcio que va a provenir de la disociación del complejo. Pero como todavía tengo calcio en la disolución, lo que proviene de la disociación del complejo va a ser despreciable frente a la concentración de calcio que yo todavía tengo en disolución. Por lo tanto, este no lo voy a tener en cuenta y solamente voy a trabajar con la concentración de calcio que todavía no reaccionó, ¿sí? Entonces, para calcular eso, tengo que calcular primero cuánto calcio me quedó en disolución. Con 100.000 mililitros tengo 0,08 moles de ETA. Si yo agregué 5 mililitros, quiere decir que agregué 4 por 10 a la menos 4 moles de ETA, ¿sí? Como la relación estequiométrica es 1 a 1, ¿sí? Si tengo 4 por 10 a la menos 4 moles de ETA, van a reaccionar con 4 por 10 a la menos 4 moles de calcio, ¿está? Entonces vamos a traer la tablita. Concentración inicial, yo tenía... No, esto está mal. Yo tenía 4. ¿Por qué dice 0,2? Esperen que me perdí yo ahora. Ah, sí, perdón. Venimos de acá. En los 50 mililitros. Yo me había perdido, perdón. Ahí está. En los 50 mililitros teníamos 2 por 10 a la menos 3 moles de calcio, ¿sí? Y agregamos, para llegar a este punto, 5 mililitros agregados de ETA, agregamos 4 por 10 a la menos 4 moles de ETA, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Se van a formar, el ETA es el limitante, se van a formar 4 por 10 a la menos 4 moles del complejo, ¿sí? Parte de este complejo se va a disociar, como les dije recién, para dar lugar a la formación de ETA y de calcio, que son estas X que tenemos acá, pero esta concentración inicial de calcio no se consumió de forma completa, y entonces, ¿cuánto se va a consumir? Bueno, lo que reaccionó con ETA, por lo tanto, lo que me queda de calcio en disolución va a ser 2 por 10 a la menos 3 menos 4 por 10 a la menos 4 más lo que se disocia del complejo, que ya dijimos que lo vamos a despreciar. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, Sí, bien. sí. Perfecto. Entonces, ¿cuánto tengo de calcio entonces en disolución? Bueno, esta resta, ¿sí? Entonces, estos, si hacen la resta, les va a dar 1,6 por 10 a la menos 3 moles de calcio, y eso va a estar en un volumen final de 55 mililitros, porque teníamos 50 mililitros iniciales más 5 mililitros que agregamos hasta este punto, ¿sí? Entonces, en 1000 mililitros, bueno, ¿cuántos moles? Entonces, una vez que lo tengo en molaridad, ahora sí lo puedo reemplazar acá, y entonces calculo el P de calcio de esta manera, ¿sí? Y me da, agregado 5 mililitros de ETA, el P de calcio me da 1,54. ¿Está? No avancé mucho en la valoración porque el punto de equivalencia es de 25. Así que agregado 5 mililitros estoy ahí, ¿sí? Pasamos de 1,4 a 1,54. ¿Está? ¿Qué pasa en el punto de equivalencia? ¿Sí? ¿Qué especies voy a tener presentes en esta disolución? El complejo que se forma con calcio. Bien, el complejo que se forma con calcio. Entonces,
Como agregué la cantidad estequiométricamente equivalente de ETA para que reaccione el calcio que yo tenía en disolución, la especie que tengo en disolución ahora es el complejo, ¿sí? Esperen que estoy viendo por qué traje esta cuenta acá. Ah, bueno, la traje de antes, ¿sí? Para que la tengamos presente nada más. No es porque la tengamos que volver a hacer. La traje de antes. Y entonces, inicialmente teníamos 2 por 10 a la menos 3 moles de calcio. Estoy agregando, para llegar al punto de equivalencia, por supuesto, 2 por 10 a la menos 3 moles de ETA, ¿sí? Por lo tanto, se forman 2 por 10 a la menos 3 moles del complejo. Parte de este complejo se va a disociar para dar lugar a la formación de ETA y de calcio, ¿sí? En este punto yo les pregunto, yo tengo que calcular P de calcio, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo la concentración de calcio en esta disolución? Usamos la constante. Muy bien. Como hicimos en este ejercicio anterior, en este punto usamos usamos la expresión de la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a tener de calcio en disolución es lo que proviene de la disociación del complejo, ¿sí? Lo único que va a haber de calcio en disolución es lo que proviene de la disociación de este complejo. No tengo otra fuente de calcio, porque todo el calcio que tenía inicialmente se consumió para dar lugar a la formación del complejo, ¿está? Entonces, lo único que tengo de calcio en esta disolución es lo que proviene de la disociación del complejo. Y entonces, uso para calcularlo la expresión de la constante condicional de formación. Quiere decir que de esta expresión lo que voy a hacer es despejar la concentración de calcio, ¿sí? Y calcular, digamos, y reemplazar los valores y calcular. Como yo les dije antes, voy a usar esta expresión, solamente puedo reemplazar acá concentraciones molares. Por lo tanto, no puedo venir con estos valores y reemplazarlos. Primero tengo que calcular la molaridad. Entonces, estos 2 por 10 a la menos 3 moles de complejo van a estar en un volumen final de 75 mililitros, que serían los 50 iniciales más los 25 que agregué hasta el punto de equivalencia. Bueno, entonces en 1000 mililitros, ¿cuánto? Y eso me da 0,027 moles del complejo, ¿sí? Entonces, una vez que lo pasé a molaridad, ahí sí puedo reemplazar. Entonces, reemplazo. La constante condicional de formación vimos que tenía un valor de 1,3 por 10 a la 10, ya la habíamos calculado. La concentración del complejo es 0,027 menos X, menos lo que se disocia. Y la concentración de calcio es X y la concentración de ETA es X. Por lo tanto, reemplazamos acá abajo Tx cuadrado. Otra vez vamos a despreciar el valor de lo que se disocia del complejo frente a la concentración de complejo que tenemos en esta disolución, por la misma razón que dijimos antes, que explicamos antes, y entonces despejamos de acá X y nos va a dar un valor de 1,4 por 10 a la menos 6 molar, ¿sí? Entonces, el valor de la concentración de calcio en esta disolución es 1,4 por 10 a la menos 6, ¿sí? Lo reemplazo en la expresión de P de calcio y eso me da un valor de 5,84. Quiere decir que la concentración de calcio en el punto de equivalencia es el P de calcio en el punto de equivalencia es 5,84, ¿sí? Fíjense que en el punto de equivalencia estamos calculando a partir de la expresión de la constante. ¿Qué pasa después del punto de equivalencia? Supónganse que en vez de adicionamos 30 mililitros de ETA. Punto de equivalencia, 25 mililitros, adicionamos 5 mililitros más de ETA. Adicionamos 30 mililitros de ETA, ¿sí? Entonces, ¿qué especies voy a tener en disolución? El ETA y el complejo que forma con el calcio. Muy bien. El complejo que forma el calcio con ETA, que se formó hasta el punto de equivalencia, y el ETA que estoy agregando en exceso, ¿sí? Entonces tengo el complejo y el ETA. Otra vez estamos en lo mismo, ¿sí? Yo lo calculo con el volumen total de ETA, porque me resulta para mostrarles, ustedes lo pueden calcular con el exceso sin problema, ¿sí? Entonces yo lo que hice en esta cuenta es calcular, bueno, si en 1000 mililitros teníamos 0,08 moles de ETA,
en 30 mililitros cuántos moles de delta agregué. Ahí está. Eso me da un valor de 2,4 por 10 a la menos 3. Y entonces, la concentración inicial de calcio era 2 por 10 a la menos 3. La de eta hasta este punto va a ser 2,4 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y se va a formar ¿cuánto de complejo? Lo que se formó hasta el punto de equivalencia, 2 por 10 a la menos 3. Algo de este complejo se va a disociar, ¿sí? Se va a disociar X, así que vamos a tener X de calcio, pero de eta, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el total que agregué menos lo que se consumió para que se forme el complejo hasta el punto de equivalencia, más esta X, que es lo que se disocia, ¿sí? Bien. Uy, adelanté el final. Perdón, pensé que tenía la cuenta. Bueno, nada, hagan cuenta que no vieron nada. ¿Cómo calculamos entonces la concentración de calcio después del punto de equivalencia? ¿Otra vez con la constante? Otra vez con la constante, que ahí ya se las mostré así como rápido, ¿sí? Otra vez con el valor de la constante. ¿Por qué? Porque otra vez lo único que tenemos de calcio en disolución es lo que proviene de la disociación del complejo. Y lo que proviene de la disociación del complejo me lo va a decir la constante, ¿sí? Me lo va a dar la expresión de la constante, ¿tá? Entonces, lo que proviene de la disociación del complejo, vamos a estar gobernado, vamos a decir, por la expresión de la constante, y como lo que tengo de calcio es solamente lo que proviene de la disociación del complejo, entonces lo tengo que calcular con la expresión de la constante, otra vez, ¿sí? Entonces, otra vez lo mismo, para poder reemplazar los valores acá, lo que tengo que hacer es primero pasar los valores a molaridad, ¿sí? Entonces, vamos a calcular cuánto eta en realidad tenemos, ¿sí? Si en 80 mililitros finales, ¿por qué? Porque tengo 50 iniciales más 30 que estoy agregando hasta ahora, voy a tener esta resta, estos moles de eta que tengo acá, que esta resta me da 4 por 10 a la menos 4 moles de eta, ¿sí? En 1000 mililitros, ¿cuánto? Y entonces la concentración molar de eta, ¿sí? En exceso me da un valor de 5 por 10 a la, 5 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces, la concentración en exceso de eta me da un valor molar de 5 por 10 a la menos 3. Y la de calcio ya la habíamos calculado, pero ahora la tenemos que calcular en el volumen final nuevo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Digo, pero esta ya la tenía de antes. No, ojo, porque ahora cambió el volumen final. Entonces, en el nuevo volumen final, que van a ser 50 mililitros más los 30, voy a tener los 2 por 10 a la menos 3 moles del complejo. En 1000 mililitros, ¿cuánto? ¿Sí? Y ahora sí ya estoy en condiciones de reemplazar los valores en la expresión de la constante. Y acá los tengo, ¿sí? Tengo 1 por 10 a la 1,3 por 10 a la 10 es el valor de la constante. 0,025 nos dio la concentración del complejo, menos X, ¿sí? X es la concentración de calcio en disolución y la concentración de eta, ahora ¿qué va a ser? Va a ser 5 por 10 a la menos 3 más X, ¿sí? Bien. Podemos despreciar tranquilamente la X que proviene de la disociación del complejo y puedo despreciar la X, ¿sí? De lo que aporta de eta la disociación del complejo, ¿está? Frente a este concentrador, porque va a ser muy bajita igual. Esta no es una concentración muy alta, pero esta va a ser más bajita todavía. Por lo tanto, puedo despreciar lo que se disocia del complejo frente a la concentración total del complejo en disolución y puedo despreciar lo que aporta de eta la disociación del complejo frente al exceso de eta que tengo en la disolución. Por lo tanto, si hago esto, despejo X y me da un valor de 3,8 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Ahora les voy a hacer una pregunta. Por lo tanto, ya tengo el valor en molaridad del calcio, la X, ¿sí? Nos da el valor de calcio en disolución y por lo tanto reemplazamos otra vez en P de calcio y me queda un valor de P de calcio de 9,41. Les pregunto, si estamos calculando la concentración de calcio en disolución con lo que proviene de la disociación del complejo,
¿Por qué lo que proviene de la disociación del complejo después del punto de equivalencia es menor que lo que teníamos de la disociación del complejo antes del en el punto de equivalencia? ¿Sí? Voy a reformular. ¿Por qué la concentración de calcio después del punto de equivalencia es menor que la concentración de calcio en el punto de equivalencia? Porque ya se formó como compuesto. ¿Qué quiere decir que se formó como compuesto? Que antes del punto, o sea, creo que es así, como que antes del punto de equivalencia, como las que las tenía No. separadas. Sí, en el punto de equivalencia, digo yo. En el punto de equivalencia. Vamos acá. En el punto de equivalencia, se los muestro desde acá si no se hace todo. En el punto de equivalencia, nosotros calculamos la concentración de calcio a partir de la expresión de la constante y nos dio un valor de 5,84. La concentración de calcio nos dio 1,4 por 10 a la menos 6. En el punto de equivalencia, ¿sí? Después del punto de equivalencia, volvimos a usar la expresión de la constante condicional de formación para calcular la concentración de calcio, y la concentración de calcio nos dio 3,8 por 10 a la menos 10. Mi pregunta es, si en ambos casos usamos la misma expresión de la constante y lo calculamos de la misma manera con otras concentraciones, ¿por qué tenemos una concentración de calcio después del punto de equivalencia mucho menor que la concentración de calcio en el punto de equivalencia? ¿No es porque seguiste agregando eta? ¿Porque hay un exceso? Sí, ¿y qué hace eso? Y creo que hace que sea menor, pero a eso voy a la respuesta. Pero no sé. Va, supongo eso porque si seguís adicionando... ¿Por qué ¿Como hace que lo diluye? No. No, Ah, ok. Lo consume. no. O sí, a ver. Creo que, o sea, no sé si está bien cómo lo digo, pero creo que es como que se puede que se siga formando compuesto. Es complejo. Complejo, entonces el calcio después va a ser menor, porque si vos seguís usándolo, aunque ya pasaste el punto de equivalencia, vas a tener menos calcio, porque agregás el del otro. Bien, bien, vamos por ahí. En realidad, lo que tenemos es un exceso de ligando. Y como tenemos un exceso de ligando, es decir, tenemos un exceso del valorante, un exceso de eta, lo que hace es que, por el principio de Le Chatelier, este equilibrio se desplace más hacia la formación del complejo, lo cual estabiliza el complejo, hace que el complejo sea más estable. Por eso la concentración de calcio después del punto de equivalencia es mucho menor. Esto está indicando que este complejo es más estable porque tengo un exceso de ligando que por el principio de Le Chatelier hace que este equilibrio se desplace más hacia la formación del complejo. Pero está la idea, está muy bien, ¿eh? Así se puede interpretar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si bien llegamos al punto de equivalencia, teníamos una concentración de calcio, y después del punto tenemos mayor, bueno, ¿por qué? Bueno, porque tengo exceso de ligando, tengo exceso de valorante, tengo exceso de eta. Hace que el equilibrio se desplace más hacia la formación del complejo. El exceso de ligando, el exceso de eta en este caso, estabiliza el complejo y eso, por esa razón, tenemos menor concentración de calcio en la disolución. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Me hubiese gustado llegar a explicarles los indicadores, pero bueno, no llegué.